Bien, buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias por atender a este diálogo, que en definitiva es un poco un colorario de lo que ha sido estos 3 días en el Fórum Evolución, en el que hemos tratado desde distintos puntos de vista un poco la relación que hay entre la tecnología y también el humanismo en general. Bueno, pues hoy toca ya, pues casi en el fin de estas sesiones, hablar un poco de jugar a ser Dios. De hecho, hemos visto estos días, como les comentaba, pues un poco lo que supone la tecnología, es decir, lo que va a ser la tecnología. El primer día nos hablaba el profesor Gerd Leonhard de que posiblemente en estos siguientes 20 años se va a evolucionar muchísimo más en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento, que en los últimos 300. El tema que nos ocupa en este diálogo es jugar a ser Dios, y eso es algo que seguramente lo hemos tenido en la genética. Después el profesor Ginés Morata nos lo comentará, no, pero en la genética del ser humano. Siempre hemos intentado jugar a ser Dios, a través de como aumentando el conocimiento o adquiriendo superpoderes de alguna manera, o siendo pues, superestrellas en algún ámbito, en el caso del deporte, por decir algo. Y eso es algo bueno, que yo creo que es un poco inherente. Si buscamos un poco lo que es la definición de Dios y lo que nos dice la Biblia, ¿no?, pues habría como 3 grandes características que serían, bueno, pues que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es decir, que lo sabe todo, está en todas partes y es muy potente, ¿no?, y muy poderoso. Y eso es un poco lo que vamos a ir desgranando a lo largo de este diálogo. Voy a presentarme porque empezaba así a saco, sin decir quién soy. Bueno, soy Jordi Rovira, soy catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Burgos y actualmente también delegado del rector para la comunicación, para la divulgación de la comunicación y de la investigación de la propia universidad. Y para hablar de todos estos temas, de jugar a ser Dios y cómo vamos a avanzar y cómo se comportan, bueno, pues, jugadores de élite, tenemos en esta mesa, en este diálogo, a relevadas personalidades que van a hacer pues, seguramente muy ameno lo que es el diálogo. En primer lugar, y aquí a mi derecha, tenemos al profesor Ginés Morata. Él es doctor en biología molecular, un grandísimo científico. Él hizo su tesis doctoral, bueno, es biólogo, hizo su tesis doctoral en la Universidad de Madrid, la Complutense de Madrid. Complutense era, ¿no? Sí, de Madrid. Y después de hacer el doctorado, tuvo una estancia. Bueno, el doctorado lo hizo con otros 2 grandes científicos españoles, que es Antonio García Bellido, y después de esa tesis doctoral tuvo una estancia en algunos laboratorios. Estuvo primero en Oxford, después estuvo también en el laboratorio de biología molecular de la Universidad de Cambridge, donde coincidió con, digámoslo así, lo que podían ser, entiéndame bien, dioses científicos, grandes premios Nobel como Francis Crick, el descubridor junto con Watson de la estructura del ADN. Estuvo también con Sidney Brennan, también premio Nobel de Medicina y Fisiología, y también con Fred Sanger, que es una de las pocas personas que ha conseguido también 2 premios Nobel. Es también autor de la teoría del compartimiento y especialista en biología del desarrollo. Ha trabajado durante muchos años pues, con Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, y bueno, pues es un grandísimo conocedor de lo que es toda la biología del desarrollo y de la genética. Además es premio Príncipe de Asturias, entre muchos galardones, Príncipe de Asturias 2007. Después también en el 2017 fue nombrado pues, miembro externo de la Royal Society de Londres. Solamente hay 5 en la historia, investigadores españoles que han formado parte de la Royal Society, y el año pasado pues, también fue nombrado invitado, no externo, científico externo también de la sociedad americana, la National Society americana, también de ciencias. Por otro lado, aquí a mi izquierda tengo a Helen Pitcher, que es también doctora en biología celular. Ella ha trabajado, en su tesis doctoral estuvo trabajando con las células madre y utilizando esa tecnología de células madre para, digamos, reproducir células, digamos, reparar células en el cerebro que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer.
Una vez que acabó la tesis doctoral, bueno, pues ella dio un vuelco, digamos, a su vida científica y decidió que en vez de saber mucho, como ella dice, ¿no?, propiamente, no saber mucho de nada, era mejor, bueno, pues intentar explicar al resto de la gente pues lo que otros científicos pues hacían, intentarlo en un lenguaje adecuado. Ella es también monologuista científica, antes estábamos hablando, promotora también del FAMELab, que es una competición internacional sobre monólogos científicos que tiene como objeto acercar la ciencia a la sociedad en un lenguaje que sea comprensible, y también es autora de varios libros. Uno de los libros más famosos que ella ha escrito es Bring Back the King, es la vuelta del rey, es las nuevas técnicas, nueva tecnología, nueva ciencia de la, digamos, de la resurrección, ¿no?, es decir, de la desextinción, de alguna manera. Gracias, Helen. Y por último, bueno, pues casi que me da, digamos, apuro también presentarles, porque es por todos conocidos, a Vicente del Bosque, pues exjugador del Real Madrid, ha estado un montón de temporadas, no recuerdo mal, del año 68 hasta el 84, siendo jugador de primer nivel en el Real Madrid. También estuvo desde el 75 hasta el 80, tú me corriges, como jugador de la selección española. Después fue entrenador del Real Madrid, estuvo pues 4 o 5 temporadas, en eso ganó 2 Champions, que hacía un montón de tiempo, que soy del Barça, ¿vale? O sea, pero bueno, yo hacía un montón de tiempo que no ganaban, pero bueno, ahí estuvo, 2 Champions, una Intercontinental, 2 ligas, o sea, un palmarés realmente increíble. Pero, y tiene que ver también con lo que estamos hablando hoy, de jugar a ser dioses, nos hizo alcanzar la gloria y tocar el cielo a todo el país cuando la selección española, en el año 2010 en Sudáfrica, en el Soccer Stadium de Johannesburgo, aquel minuto 116 en el que Iniesta, jugador del Barça, lo que hizo fue meter un golazo que nos hizo, como digo, tocar la gloria. Eso, no contento con eso, volvió a repetir, a dirigir un equipo, y volvimos a tocar la gloria en el 2012 en la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Por lo tanto, como ven, tenemos aquí, me siento muy pequeño, la verdad, porque estar rodeado pues, de estas personalidades, pues, en fin, hace que uno se motive para poder hacer algunas cosas, y si hay juventud aquí, pues bueno, que sepan también que al final, pues eso, como decíamos antes, con esfuerzo se puede llegar a todas partes. Vale, ya me callo porque han ido a escucharles a ellos más que a mí, y voy a pasar a una primera intervención de 10 minutos cada uno de los ponentes, que van a hablar un poco sobre el tema principal, que, como les digo, es jugar a ser Dios desde los distintos puntos de vista, el científico, es decir, un poco también la parte que tiene que ver de los futbolistas y los deportistas de élite en general. Vale, pues Ginés, es tu turno. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Sí. En primer lugar, quiero decir que realmente para mí es un placer estar aquí en el Foro de Burgos, con una audiencia tan nutrida, y también en compañía de personas como Vicente y Helen. Yo soy partidario del Real Madrid, a diferencia de y gran admirador de Vicente y del fútbol. Entonces, para mí una ocasión especial para estar aquí con él, y también con Helen, que es una enorme divulgadora científica. Vamos a ver, el título es Jugar a ser dioses, de un poco de este coloquio, y efectivamente yo creo que en los últimos años, el desarrollo, de los últimos años me refiero a los últimos 40, 50 años, el desarrollo de la biología ha sido tan explosivo y de tal potencial que realmente podemos pensar que la especie humana puede llegar a tener los atributos que normalmente atribuimos a los dioses, tal como pues, vivir más o quizá vivir eternamente, curar las enfermedades, crear nuevas especies, nuevos seres, modificarnos genéticamente, si tal cosa fuera deseable. Y eso realmente es una cuestión que tiene un fundamento muy claro en los últimos 40 años, y empezó en el año 1953, cuando Watson y Crick descifraron la estructura del ADN. El ADN es la molécula informacional en la que está escrita la información biológica. Entonces, a partir de ese descubrimiento, muchos de los biólogos se concentraron
en el estudio del ADN, que es donde está depositada la información genética, la que nos construye a todos los que estamos aquí, y a conocer esa molécula, aprender a aislarla y aprender a manipularla. De tal forma que, pues, al fin y al cabo, resultó que el ADN es una molécula bastante fácil de aislar y bastante fácil de manipular. Y es que todas las especies existentes utilizan como información a esta molécula. Esto dio lugar a la generación de todos unos mecanismos, unas tecnologías que no vale la pena entrar en detalle, pero sí que permiten manipular diversos trozos de esta cadena de ADN, es decir, diversos trozos de la información genética, y manipularlo en el sentido que, en un sentido o en otro, primero para entender cómo funciona y después para en algún día poder esta manipulación que tenga unos beneficios para la sociedad. Y a partir de ahí surgieron, pues, todos los organismos transgénicos. Se puede generar un organismo con genes que vienen de otro organismo y le confieren una ventaja de algún tipo, o crece más rápido, o le da resistencia a enfermedades, en cuestiones de ese tipo, que esto está a la orden del día, tanto en plantas como animales. Y a partir de la parte final del siglo XX aparecieron los proyectos Genoma, porque el desarrollo de estas tecnologías fue tan rápido, y tan efectivo, que lo que parecía imposible, es decir, que secuenciar, por ejemplo, todo el ADN de la especie humana, que son 3.300 millones de pares de bases, aproximadamente es un texto escrito, sería aproximadamente 3.000 libros de 1.000 páginas, aproximadamente. Ahí estaría toda la secuencia del ADN humano, es decir, toda la fórmula, el manual de instrucciones para hacer un humano está ahí. Y esto, el primer borrador del genoma humano se hizo en 2001, después se modificó, pero ya está perfectamente establecido. Previamente se había terminado el genoma de un gusano muy importante, se llama el nemátodo, que se llama Xenocardidis elegans, que se acabó en el año 1998. En 1999 se publicó el ADN, la secuencia completa de la mosca de vinagre, con la que yo he trabajado tantísimos años. Es decir, insisto, esto es el manual de instrucciones para hacer la mosca, el gusano o el hombre, cada uno de estos. Y se encontraron unas cosas muy interesantes, y una de ellas, por ejemplo, es que, aunque no parezca un poco imposible, los humanos compartimos el 65% del ADN con las moscas y el 50% de los gusanos, con los gusanos. Esto es un recordatorio que nos refresca nuestro origen biológico, para que sepamos que todos derivamos de aquellos animales que aparecieron hace 540 millones de años en la explosión del Cámbrico. Pero además tiene una importancia muy grande, porque resulta que muchos genes humanos, que para estudiar la enfermedad humana se pueden estudiar en moscas o en gusanos o en alguna otra especie, con lo cual los problemas inherentes al uso del humano, que está prohibido, por supuesto, como mecanismo de experimentación, pues como sujeto de experimentación, pues se puede usar con gusanos o con moscas, sabiendo que estamos utilizando los mismos genes. Incluso le podemos introducir, esto lo hacemos en el laboratorio nosotros todos los días, podemos introducir un gen humano en la mosca y hacer cualquier clase de experimentos con ese gen y aprender muchas cosas de ese gen en la mosca, y pensamos que ese conocimiento será útil para entender cómo funciona el gen humano. No solo eso, sino en las enfermedades humanas también se puede estudiar el mismo procedimiento. Pero es que además, en los últimos años, ha aparecido realmente apareció en el año 2014, fue cuando se publicó el artículo que lanzó el fenómeno que se llama el CRISPR. El CRISPR-Cas es una nueva tecnología tan extraordinariamente poderosa y tan precisa, que podemos modificar, los expertos que se dedican a ello, modificar con gran finura genes, de tal forma que, por ejemplo, la posibilidad de terapia génica está cada día más posible. Se utiliza ya en ratones, en muchas especies, y se empieza a utilizar en humanos, teniendo en cuenta que el material humano es tremendamente delicado. No se pueden hacer experimentos con humanos, pero en algún momento habrá que intentar trasladar esta información que se tiene con ratones o con ratas o con moscas a la especie humana, buscando los beneficios. Y, en definitiva, lo que esta tecnología nos va a permitir es modificarnos, si tal cosa quisiéramos, modificar nuestra propia esencia genética hasta extremos posiblemente que no podíamos ni sospechar hace poco tiempo. Con lo cual, esto tiene unas implicaciones de calado enorme, porque fíjese, de la tecnología del ADN lleva solamente unos 50 años.
Y hemos conseguido, por ejemplo, si a mí me piden que les haga una mosca que en vez de tener 2 alas tenga 4, 6 o 7, o que le cambie el ojo, se lo ponga en la cabeza, o todo este tipo de cuestiones las podemos hacer utilizando genes que están en la especie humana. Por lo tanto, esta tecnología algún día podrá ser aplicable a la especie humana si quisiera. Con lo cual, lo que plantea es este problema de que realmente podemos modificarnos y que, bueno, que llevamos 40 o 50 años, pero yo no podría, cuando yo empecé a trabajar en Cambridge hace muchos años, hace 40 años, yo no imaginaba que podría encontrarme un día en la posición de decirles a ustedes esto que les estoy diciendo. Dentro de 40 años o 50 años, seguramente mis nietas verán cosas que son inimaginables para mí hoy día. Porque fíjese, son 40 años. Dentro de 50 años, 100 años más 200 años, las posibilidades que ofrece la biología, que es una ciencia local de este planeta, y que conocemos las bases fundamentales, son seguramente imposibles de imaginar. Es decir, cualquier cosa será posible. Esto quiere decir que un problema que tendrá la humanidad en un futuro será decidir qué es lo que quiere hacer consigo misma, con su cuerpo. Y este es un problema que evidentemente no depende de los científicos, que encontramos conocimientos y tecnologías en la propia sociedad, los propios dirigentes políticos los que tendrán que decidir qué es lo que se quiere hacer con estas tecnologías tan poderosas que está generando la especie humana y que, volviendo al tema inicial, no puede llegar a hacer que podemos llegar a pensar que somos dioses, según los términos, digamos, clásicos de lo que es la divinidad. Muchas gracias, Ginés. Bueno, hay que decir que el CRISPR, es una tecnología que en principio el primero que la puso en marcha fue un investigador español, Francis Mújica, de la Universidad de Alicante, que fue el primero en que vio esa tecnología en bacterias halófidas, en fin. Bueno, Helen. Okay, thank you. Can you all hear me and understand me? Nod your heads. Gracias. Okay, so first of all, I would like to say thank you very much to the organisers for letting me be here in your beautiful city. And then I have to apologise for speaking in English. This is even more inexcusable when you realise that my husband is Spanish and that I know only one phrase in Spanish, which is ¿Dónde está la foca con las aletas deformadas? As I'm sure you can imagine, I don't get to use that phrase very often. Okay, so playing God. I'd like to start by telling you a story. And this is a story that is set in Spain, between the Pyrenees and Zaragoza. And it's a story about a goat. Now, this is a goat that lived thousands of years ago on the mountain range, and it was a great big stocky goat, much bigger than a regular goat. It weighed about as much as a washing machine, but it was much more agile and fast. And it had these enormous, great big curved horns. And it used to stand on the mountainside in the Pyrenees, casting impressive horned silhouettes against the clear blue cloudless sky. And it was very good at that. It did that for thousands of years. Until in the 19th century, we came along. And we looked at this animal. It was called the bucado. We looked at the bucado and we looked at its enormous, massive horns. And we looked at them, and then we looked at our bare, empty living room walls. And we thought, you know what? Those horns would look better there. So we started shooting the bucado. We started hunting the bucado. And we were brilliant at that. And the bucado's numbers fell dramatically. Until if we fast forward until quite recently, in the year 1999, there was only one bucado left. And that was an elderly adult female called Celia. Now, scientists realized that they had to do something. They had to do something to try and save this species. So they went out and they caught Celia, the last ever bucado, and they put a radio tracking collar around her neck so that they could at least keep an eye on her and see what she was up to. And they did that. And then a little while later, at the beginning of the millennium, in January, the radio tracking collar let out an ominous beep,
beep, beep. And the scientists that were monitoring her were really concerned because that meant that the Bucardo had stopped moving. So they went racing up the mountain to find this Bucardo, only to discover that Celia, the world's last ever Bucardo, had been crushed by a fallen tree. So the Bucardo had gone extinct. Can I have an R from the audience for Celia? R. Gracias. So that was it. The Bucardo went extinct, and that should have been the end of the story. That is the natural order of things. Once the species is extinct, it is gone forever. That is what we teach our children at school. Only scientists had other ideas. So this is the work of a team of scientists led by José Folch and Alberto Fernández Arias from the Research Institute at Zaragoza. So if we go back a bit and we go to the point where they put the radio tracking collar on Celia, they also did something else. They also took a small biopsy sample from Celia, and they took some cells from that, and they froze them away in liquid nitrogen. And 3 years after the Bucardo went extinct, they revived these cells, and they grew them in a dish, and they used them to do the kind of experiment that several years earlier had produced Dolly the sheep. So they used them for cloning. Now this is a really difficult process. It took them hundreds and hundreds of failed attempts. But eventually they managed to create a little Bucardo embryo in a dish, which they then transplanted into the womb of a goat, a living goat, who then carried that little embryo to term. Until in July 2003, something truly momentous happened when a little baby Bucardo was born. So the Bucardo became de-extinct. This is a Spanish story. And when the Bucardo was born, she was beautiful. I've seen a photograph. She was about this big. And Alberto held her in his arms. And she had tousled brown fur and brown eyes and little wonky legs, and she seemed perfect. And it was like everybody in the room held their breath. But then all of a sudden, things took a turn for the worse when the little Bucardo developed breathing problems. And although the vets in the room did everything they could to try and save her, they couldn't save her. And the little Bucardo died. So, the Bucardo was not just the first animal ever to become de-extinct. It was also the first animal ever to go extinct twice. So I don't know how that story leaves you feeling, but for me it leaves me with mixed emotions. I feel really, really sad that we treated the Bucardo so badly, but I feel really inspired to find out what the limits of this technology might be. And I spoke to Alberto, and he tells me that with time and money, they could bring back not just one healthy Bucardo, but many healthy Bucardos, that they could return to the Pyrenees where they could live natural lives and contribute meaningfully to the ecosystem. So I thought, wow, that's great. What else can we do with this technology? How far can it go? So yesterday, I spent a really, really interesting morning in your fantastic museum here in Burgos, where I came face to face with Miguelon. Now, I'm sure everybody in this room knows the significance of Miguelon, but just in case there is one person who doesn't, please forgive me and let me explain. Miguelon is one of the most important fossils in our human story of evolution. It is the most complete skull that we have of an ancient human, and Miguelon, or skull number 5, is 400,000 years old. And yesterday I stared face to face with Miguelon. I also saw the remains of Neanderthals and other extinct human species. I saw the remains of many different animal species that lived in and around Burgos over the last million years, and it made me think, is it possible to de-extinct these?
How far could we take this technology? Now, when I talk about de-extinction, the thing that people always ask me first is, how about dinosaurs? How about Jurassic Park? So, just to entertain me, could you please put your hand in the air if it was safe and there was no risk to you, if you would like to see a living, breathing dinosaur? Okay, most of us, I think. So I have to break it to you slowly. Unfortunately, this is not a realistic possibility. There are limits to this technology. So to de-extinct anything, you need to be able to get hold of its DNA. And we can extract DNA from fossils. This is possible. But DNA is a very fragile molecule. It breaks down over time. So there is a cutoff point. And that cutoff point is about 1 million years ago. Now, dinosaurs died out 65 million years ago. This is too long ago. No dinosaur DNA, so no dinosaurs. But how about Miguelon? He's 500,000 years old. How about Neanderthals? Could we bring them back? We have extracted DNA from fossils, and in fact, using one of your fossils here from Burgos, we have extracted the oldest human DNA that we have ever extracted from fossils, and it was 500,000 years old. In other parts of Europe, people have extracted the full genetic sequence from Neanderthals. We have this information. We also have at our fingertip this amazing range of techniques, including cloning, stem cell technology, assisted reproduction, and the CRISPR-Cas9 that has already been mentioned. Now, when you marry all of that together, the de-extinction becomes a possibility. So when I wrote my book, I was intrigued to find out how far this could all go. I called my book Bring Back the King because every chapter is a different king. So it started with the king of the dinosaurs, T-Rex. And I've already explained, we can't bring T-Rex back. But then I thought about the king of the caveman, Neanderthals. And what surprised me to learn is that with the technology that we have today, and I'm being deliberately provocative here, so not with the technology of tomorrow, but with the technology of today, we could, theoretically, if we wanted to, bring back a Neanderthal. That is possible. It's not easy. So are we gods? Maybe we are. Should we do this? I don't think this is a good idea. Then my book looks at other chapters. I was also really interested in the museum yesterday to see the Elvis pelvis. You know the Elvis pelvis? So I have a chapter in my book about the king of rock and roll, Elvis Presley. Could we use this technology to bring back Elvis Presley? And what I discovered is you can go on eBay and you can buy a sample of Elvis Presley's hair. And I did this. It comes with a certificate of authentication. I don't know if it's genuine or not, but you can extract the full genetic sequence of any one person in this room using just the smallest segment of your hair. From that, you can get a really, really detailed genetic sequence, and from that, using the techniques that we have described, it is possible with today's technology to make a genetic copy of a living person. Is that godlike? Yes, I think it is. Is it a good idea? No, for all sorts of reasons. Nobody is proposing that these experiments be done. However, very briefly, there are many, many scientists around the world who are working on de-extinction. There are about a dozen projects ongoing around the world, working to bring back things like the woolly mammoth, the passenger pigeon, which is a bird from North America, the gastric brooding frog, which came from Australia. And they have many convincing arguments for why this may be a good idea. We can discuss this if you're interested. So de-extinction is not a science that is with us now. It's in its infancy, but it is becoming possible. But what excites me is not the promise of bringing back the dead. What excites me is the promise of helping the living. So we live in a time of mass extinction. Extinction rates now are 1,000 times higher than they were during pre-human times. This is our mess. We have created this. We are pushing species to the brink.
There was a report that came out 2 weeks ago saying that in our lifetimes that have just been ticking along over the decades, in my lifetime, 2/3 of all wild animals have disappeared. This is not acceptable. This is a huge problem. Now, conservationists work really, really hard to try and save the species that we have, but despite their best intentions, and they are brilliant people, and I applaud their work, but despite their best intentions, species are slipping through our fingers. These new techniques, CRISPR, stem cell technology, cloning, genetics, they offer a lifeline to species that are desperately endangered. And that's what excites me. For me, de-extinction is not about bringing back the dead. It's about helping the living. And I'd like to leave you with a quote that I think is particularly relevant. It comes from a film that you may be familiar with. It comes from Spider-Man. And the quote is from Spider-Man's Uncle Ben. And in the film, he says, "With great power comes great responsibility." So are we gods? Maybe. Should we act responsibly and with thought? Yes, absolutely. Thank you very much. Bueno, ahora es el turno de Vicente. Pasamos a otro tipo de jugar a ser Dios. Vicente. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con ustedes y al mismo tiempo también acompañados. Y me tranquiliza un poco, porque cuando me llamaron para venir aquí dije, bueno, pero ¿yo qué pinto allí? Yo estoy en fuera de juego. Pero me ha tranquilizado un poco al comprobar que los tres son futboleros. Digo los tres porque Helen, su marido, es del Barça y su hijo del Real Madrid. ¿Es así? Sí. Eso me tranquiliza un poco. Claro, no sé quién es el artífice o el culpable de que yo esté aquí, pero sí me imagino que es tratar de esa palabra que yo creo que es un poco peyorativa de lo de dioses del fútbol, cuando desde mi experiencia, porque si yo tengo poco conocimiento, pero he tenido muchas experiencias y sobre todo he tenido muchas emociones en mi vida como deportista, como jugador de fútbol, como entrenador, y sí ha sido una cosa que siempre he tenido ese tono como los futbolistas, que son algo extraños. Yo creo que son, o por lo menos la experiencia mía, son gente normal. Hay de todo, como en la viña del Señor, a veces algo egoístas, como es la sociedad en cualquier actividad de la vida, ¿verdad? Pero principalmente yo creo que ninguno, a través de mi contacto con ellos, yo creo que nadie se ha llegado a tontar. Cuando es una profesión tan expuesta, tan en el escaparate, que permanentemente se está hablando de ella, que pueden llegar a ser unos deportistas un poco especiales, pero más que nada por las influencias externas que le llegan, medios de comunicación, la sociedad misma los toman como algo especiales. Yo creo que si acaso maduran un poco antes que los demás, maduran un poco por esa exposición pública que tienen, y luego en algunas cosas claro que son especiales. ¿Cómo no van a ser especiales si una profesión que hay 23 y solo juegan 11, eso siempre es una preocupación para el entrenador? Todo lo que sucede a su alrededor tiene mucho eco, dicen que ganan mucho dinero, es gente muy joven, a veces ganan tanto dinero o mucho más que aquel que los lidera, y que tienen mucha exposición y que estamos viendo permanentemente como espacios públicos o espacios de reflexión o de opinión se tiran 3 horas o 3 días o 3 semanas hablando sobre un tema que se sustancia en 3 minutos. No me digan que no es un asunto o son unos empleados un poco especiales, pero no creo, o yo por lo menos no tengo la sensación de que haya convivido con dioses, sino con gente normal. Y cuanto mejores son los jugadores, la mayoría, una gran mayoría, han sido o son, o considero yo que han sido mejores personas. Sí es cierto que a mí sí me gustaría de que como fueran, si yo tuviera que poner el ideal de cómo me gustaría que fuera un jugador, no voy a poner nombres, evidentemente que no, pero sí me gustaría que estuvieran emocionados con su profesión, como me imagino que están aquí los doctores
y los investigadores en su profesión están emocionados con lo que hacen. Me gustaría que fueran inspiradores, porque los que estamos aquí los 4 no sabemos todo de la vida y la inspiración es muy buena, y cuando estás dirigiendo un grupo de 20 y tantos chavales es bueno que la inspiración de ellos te llegue a ti, que sepas escuchar, que sepas comunicarte, pero principalmente que sepas escuchar y que ellos, su inspiración no es un síntoma de debilidad para el entrenador, al contrario, es un síntoma de fortaleza, de poder contrastar opiniones y llegar a lo que todos queremos, que es el fin para lo que estamos juntos, el fin del colectivo. Y por último, como todos en la vida, yo creo que, y hoy que hablamos aquí de humanismo, me gustaría que fueran también generosos, que fueran muy generosos, que fueran solidarios, porque un equipo se construye y se refuerza y se consolida desde la actitud, el comportamiento de los más grandes. Si los buenos jugadores, aquellos que son muy buenos, tienen un comportamiento sano, limpio y son buenos deportistas, seguramente estaremos mucho más cerca del éxito que si son aislados, si se aíslan, si no es un equipo. De lo que se trata es que seamos un grupo unido, ¿verdad? Duro, inteligente y unido. Esta de momento es mi aportación. Yo, si queréis, os preguntaría una cosilla, Jordi, y te interrumpo a lo mejor ya tu faceta. Cuando habláis un poco de inmortalidad, ¿verdad? Y la inmortalidad va a ser para todo el mundo, para los ricos, para los pobres. ¿Van a ser privilegiados los ricos? Esa es una de las preguntas que teníamos aquí también. ¿Ah, sí? Sí. Venga. Perdona que te... No, está bien. Hay que decir que la tecnología para adquirir la inmortalidad no existe. Existe una tecnología para prolongar la vida de los gusanos y las moscas, en el caso de los gusanos hasta 7 veces, que ya es bastante, porque eso lo extrapolamos a la especie humana y viviríamos 400 años, una cosa así, lo cual no sé si sería bueno o malo, pero sí una gran diferencia. La inmortalidad, yo creo que ahora mismo es una especulación, pero no una especulación totalmente desprovista de fundamento, pudiera ser. Ahora, el asunto que ocurre es que con todos los, digamos, mejoras de la ciencia, de la medicina y esto, generalmente es aplicable al primer mundo. Y no a, por ejemplo, yo he ido muchas veces al Himalaya a hacer escalada y tal, y te encuentras que allí no han llegado los antibióticos, cosa que damos por supuesto aquí. Entonces, aquello que aquí sería una trivialidad, que uno coge una enfermedad, una infección, y va al hospital y se lo cura en un segundo, esto allí no ocurre. Igualmente pasa en muchos otros países. Es decir, que desgraciadamente hasta ahora siempre ha sido así, que el desarrollo tecnológico y científico ha sido aplicado al primer mundo, y cuando ha llegado al mundo más en menos desarrollado o ha tardado mucho o no ha llegado. E igualmente, si algún día se diera la inmortalidad, a lo mejor habría unos señores inmortales que vivirían en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos, y los demás sería un mortal. Esto es un poquito exagerado, pero esto es un problema general, no es solamente de este problema de la inmortalidad, creo yo. Sí, Helen. Yeah, I mean, I don't know how many people here went to the session yesterday with Aubrey de Grey and Maria Blasco, but they explained very eloquently how it is becoming possible now to cure diseases of aging. So things like cancer and Alzheimer's disease, we can hope that they will become a thing of the past, or at least something that can be controlled, maybe within the next 20 to 30 years. And as a side effect of that, we will live longer. So researchers aren't out there trying to make us immortal. This is a sort of perhaps a media-driven obsession. Researchers are out there trying to improve the quality of human life that we have. Living slightly longer may be a side effect. Now, is it the case maybe that if we have these kind of life-enhancing technologies that do make us live longer, is it a possibility that as they become developed, it will lead to a society on 2 tiers where some people can afford these treatments and some people can't? As you've said, it's entirely possible. However, I don't think that's a reason for us not to develop these technologies. I think we absolutely should be developing these technologies and talking about them and having a debate and working out what we want our society to be like. And if we find it unacceptable that new cures come to be that are inaccessible to vast swathes of the world,
then it is up to us to put pressure on politicians and companies to make these things accessible. It's down to us as individuals to steer society in that direction. So I think the kind of research that is going on today holds great promise for great human good. And it's up to us to make sure that, you know, society steers this in the direction that we want. Muy bien, bueno, ya hemos visto ya que al principio cuando hablábamos de, digamos, un poco las características de Dios, una de ellas era el crear, ¿no? Es decir, Dios ha creado en principio al hombre a su imagen y semejanza, y nosotros también intentamos de alguna manera pues también crear a través de la biología, crear a través de la inteligencia artificial o crear una figura, un mito, un ídolo en el cual podamos ver una serie de valores. Y ahora, si les parece, a nuestros contertulios, pues vamos a hablar un poco de crear. ¿Qué es un poco crear? ¿Qué podemos hacer desde la biología? ¿Cómo se puede crear? Bueno, pues ya hemos visto, Helen nos ha dicho un poco pues de especies nuevas, pero si es posible crear una especie nueva. Y también cómo se crea un mito. Si digamos, un futbolista, en este caso, de élite, o un investigador de élite, como los que tenemos aquí, ¿nacen o se hacen también? O sea, hablar un poco de todo este tema. Vamos a hablar de crear en general. ¿En la biología es posible crear la vida? Hace, no sé si 6 o 8 años, está el artículo de Craig Venter, un famoso científico que colaboró en la secuenciación del genoma humano, que sintetizó químicamente en el laboratorio el DNA completo de una bacteria que se llama Mycoplasma microides y tiene 1 millón de pares de bases. El texto que secuenció es 1 millón de letras, que en fin, grande, pero no exagerado. Este DNA lo aisló y se lo introdujo a una bacteria de especies diferentes a la cual se había desprovisto de su ADN, y se le puso sintetizado en el laboratorio y construyó de nuevo esa bacteria. Es decir, que, por así decirlo, así se había conseguido, aunque hay un poco de truco, más que de truco, de trampa en ello, pero bueno, no voy a entrar en ello. Lo que sí puedo decir es que sintetizó químicamente el ADN para hacer esta bacteria, y ese ADN funcionó y hizo la bacteria. Es decir, que esto es un primer paso para crear vida, no completo, puesto que utilizó la maquinaria de la bacteria para generar toda la nueva bacteria, etc. Pero es un ejemplo de cómo realmente estamos acercándonos a una situación en la que, una vez que tenemos la información del ADN, tenemos la información ahí, se trata de hacer que exprese y que genere aquello que quieres crear. Y lo mismo que esta síntesis química de la bacteria, del DNA de esta bacteria, se le puede haber introducido algún otro gen que le confiriera, de alguna otra especie, que le confiriera un color conveniente, o que la bacteria fuera infectiva o cualquier otra cosa. Con lo cual se generaría una especie nueva. O sea que realmente este es el comienzo de estas cosas, porque no olvidemos que esta tecnología del ADN, esta tecnología pura y dura del ADN, tiene 20 o 30 años. El día que tenga 50 o 100 años es inimaginable lo que va a hacer esa tecnología. Por lo tanto, la posibilidad de crear vida en el laboratorio es clara. Yo creo que hay poca duda de que eso será así. Helen, what's your opinion about to create life? Sure. I think the field of synthetic biology, which has been referred to, is incredibly interesting. But as we've heard so far, we have only made very small pieces of DNA, very simple life forms. We see headlines sometimes about scientists creating, I don't know, unicorns or dragons. I don't think we really have the power to create anything from scratch, anything significant, not presently. What we have the power to do is to tinker and manipulate on the small scale, which can, as your work has shown, lead to quite big changes. So evolution is a tinkerer. It changes things on a small scale over long periods of time. We basically now can speed up the process of evolution. That's what we can do. But I think it's misleading when people hear about these techniques and they think we have created them and we are doing something new. And the answer is that most of the time, actually, we're not. We're just repurposing. We're finding new uses for technologies and ideas that already exist in nature. So CRISPR-Cas9, which scientists are
using to edit DNA in human cells in laboratories. We didn't invent CRISPR. Bacteria did that for us. CRISPR is a bacterial invention that evolved in bacteria over a very long time period to help them withstand viruses when they are attacked by viruses. Cloning might sound completely freakish and unnatural, but it occurs in nature actually far more regularly than people realize. There are species of salamander and lizard, for example, that are entirely female. No males involved at all. Sometimes turkeys and Komodo dragons, I don't know if that is difficult for the interpreter, but Komodo dragons, great big lizards, sometimes they switch from reproducing sexually to reproducing through cloning. And this has been seen in captivity, and it's been seen with snakes in the wild. It's been seen in sharks. So we're kind of being inspired by the natural world, and we're taking these techniques and we're putting them to purposes that we think might be useful. So I talked a lot about cloning in my talk, and I don't want to mislead you. Reproductive cloning in humans is widely banned. It could be done in certain parts of the world, but this is not what cloning was about. When people started doing research into cloning, it was because they were interested to find out how human beings develop and what is the mechanism that causes a single cell in an embryo to become the complex creatures that you are. It was fundamental to that. It was because they dreamt of producing animals that make therapeutic proteins. They wanted to repurpose these ideas for uses that would be beneficial to the human society. So I don't think we create, I think we repurpose. I think we take ideas and we put our own spin on them. And if that is for human good, then I think that is potentially a really, really good idea. So we change things slowly. If we bring back a woolly mammoth, for example, it won't be the creature that lived 10,000 years ago. It will be something that is an elephant that has been modified to be like a woolly mammoth. We can't create a woolly mammoth from scratch, but we can tinker and change what we have. So that's where I see us with creation. I think we modify things. Vicente, un futbolista de élite nace, se hace, quiere decir, podemos crearlo a través del entrenamiento o de... No sé, ¿cómo? Yo creo que el futbolista nace y hay que regarlo con la práctica diaria, pero normalmente nace. Quiero decir que un jugador que tenga 15 años que toque bien la pelota, cuando tiene 45, 50, 60 años, sigue tocando bien el balón. Pero esto es una teoría mía, ¿eh? Creo que la técnica es lo más importante de un jugador y ese jugador no pierde esa técnica. Puede perder el equilibrio, puede perder, pero el toque de balón no lo pierde. Pero bueno, todo hay que regarlo. Sí es verdad que en la vida del futbolista, como en cualquier otra actividad, va evolucionando la vida, claro, ¿cómo no va a ir evolucionando? A todos nos gustaría que la medicina o que la investigación fuera avanzando más rápido, no se decía ahora la palabra lentamente, es posible que sea lentamente, pero vamos avanzando, pues igual en el fútbol se va avanzando. Si me da miedo, yo cuando hablo de jugadores, y antes he hecho una descripción de los jugadores, hablo siempre en tono positivo, no me gustaría que nadie vea en mis palabras ningún ánimo de nada, pero por ejemplo hay dos jugadores que son ahora mismo referentes en el mundo, que es Messi y Ronaldo, y dices, Messi es un chaval, parece como si hubiera nacido en la calle, se ha criado en el barrio, en la plazuela, ese juego, y sin embargo Ronaldo parece un chico salido de un ordenador, guapo, fuerte, rápido, coordinado, va con la cabeza, con la derecha, con la izquierda. Quiero decir que parece como si lo hubieran creado nuevo. No sé, Estados Unidos dicen, queremos un presidente y sacan Obama. Parece que lo hubieran sacado de un ordenador. En el momento ese parecía que era el mejor presidente que podía tener Estados Unidos, ¿no? Los científicos... Sí, No, yo creo que me gusta oír lo que dice Vicente, porque efectivamente yo creo que en todos estos grandes atletas, Ronaldo, Messi, hay un componente genético. Ellos tienen una dotación física o una capacidad no definida genéticamente, pero seguro que tiene una base genética pues, para moverse con más soltura, para ser capaz de tocar el balón con más virtud, en fin, como sea. Y esto es una base, pero claro,
después, pues, todos los años de entrenamiento y dedicación. O sea, creo que son esas dos cosas los que... De hecho, si os fijáis, por ejemplo, que hay una base genética, por ejemplo, los corredores de maratón de larga distancia, casi todos vienen ahora de la costa este africana, de ahí de Tanzania, de Etiopía. Son todos, tienen un tipo físico muy característico, altos, delgados, una musculatura que parece que no se le ve. Y claro, evidentemente tienen que entrenar mucho, pero es que no hay forma de ganarles por mucho que entrenemos los arios, digamos, de aquí. ¿Qué pasa? Que hay un componente genético, pero que evidentemente hay que cultivarlo a base de muchísimas horas de entrenamiento, que son las dos caras del asunto, ¿no? ¿Podríamos, o sea, imagínese, yo mismo podría llegar a ser Messi genéticamente si me introducen algo? Pues buena pregunta, no lo sé. Pues, si algún gen y tal que me haga... Claro, el problema es que así como hay genes muy claros pues, para el color de ojos o algo así, para como definir genéticamente la capacidad de Messi para controlar el balón, genéticamente son muchos factores que no sé. Algún día a lo mejor será posible, pero en este momento es la lotería genética. A él le ha tocado una lotería genética, a nosotros nos han tocado otro. Y en el caso de fútbol ha salido muy favorecido. Claro, en el caso de los científicos, bueno, en tu caso, premios Nobel que has tratado, ¿cómo es me llama mucho la atención una anécdota que tiene el profesor Ginés Morata, que él recién doctorados, cuando se fue al laboratorio de Cambridge, dio una charla sobre su tema de tesis y en el público pues estaban premios Nobel, ¿no? Uno de ellos era Sidney Brennan, que hemos nombrado anteriormente, y después él estuvo friendo literalmente a preguntas y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo es el contacto diario, ¿no? con esta gente, estos referentes, con estos mitos también de la ciencia? Después hablaremos de los mitos del fútbol. Si yo tuviera que designar un dios científico, pondría Sidney Brennan, no hay duda. Sidney para mí es un dios en el sentido, digamos, humano del término, y refleja, yo creo que una de las mejores características de los gente de talento. Él no discrimina nunca, ni por edad, ni por estatus, ni por nada. Él buscaba el talento tanto en los jóvenes como en los viejos. Entonces es una persona de una sencillez en el trato admirable con lo que representa en la ciencia, y se podía pasar hablando horas con un tipo como yo que era un completo desconocido, o con varios otros, no solamente yo. Y sin embargo a lo mejor no tenía mayor interés en hablar con otras personas que tenían grandes cargos. Esta digamos, sencillez en el trato y el reconocimiento de lo que importa es el talento es muy característico de esta gente, que son grandísimos profesionales, y que a veces pues, se encuentra gente de mucho menos valor y que parece que se consideran a sí mismos semidioses, ¿no? Bueno, un poco en el caso de los futbolistas, claro, lo que tú comentabas, Vicente, que están muy expuestos, claro, los científicos quizás no están tan expuestos mediáticamente, ¿no? Los futbolistas sí. ¿Eso les hace, pues eso, ser quizás menos accesibles a la gente? ¿O cómo es el trato con esta gente? Antes has hablado un poquito, pero... Bueno, eso efectivamente eso ha ido cambiando también en razón de los tiempos. Ahora, antes eran 2 o 3 periodistas los que se acercaban diariamente para ver qué se hacía, y ahora son tantos y tanto, y es tan inmediata la información que cualquier cosa que digas en Argentina al momento lo sabe todo el mundo aquí. Es decir, que eso ha cambiado tanto que ahora ellos se vuelven un poco más herméticos, porque también parece que, no les digo que se distorsione siempre lo que dicen, pero seguramente de este comentario que yo haya hecho, si hay alguno con un grado de maldad, puede sacar un comentario a lo mejor negativo mío. Y eso los jugadores se sujetan o se retienen un poco para no decir auténticamente a lo mejor lo que piensen, y por eso se han alejado un poco más de los medios, cosa que está muy mal, porque yo creo que el fútbol, que es un deporte universal, un deporte de todo el mundo, yo creo que también necesita la cercanía y sobre todo la gente joven de esos dioses, entre comillas, que con su ejemplo deben de hacer una mejor juventud. Helen, ¿qué papel tiene la comunicación de la investigación? Porque ya vemos que muchos deportistas de élite, especialmente los futbolistas, sí que tienen ese componente mediático de comunicación, como decía Vicente, ahora mismo están siempre en los medios. ¿Qué falta a los científicos, que sí que hacen cosas, como hemos visto en este diálogo, para que, no digo que les asalten como un futbolista, pero para que llegue a la gente en general? Tú que te dedicas un poco a divulgar la ciencia,
¿qué es lo que nos falta, que falta a los investigadores para dar ese paso y que sean reconocidos más por la sociedad? Thank you. I feel very passionately that scientists should be involved in communicating their research. Science is for the benefit of public good, and scientists don't have a great reputation when it comes to being good communicators. Sometimes that is deserved, sometimes it isn't. But I'm involved in a number of different programs and different things that I do to try and communicate the joy and the excitement of science to people, but also to help scientists become better communicators themselves. So there are now programs that scientists can access if they want help to find out how to communicate their research in a way. Storytelling. Storytelling is so important. Scientists like to talk in a language of academia when it's so simple. All they need to do is find a story and tell a story. May I ask a question? So I have a question for you, if that's okay. Yes. I was researching something recently for something that I was writing, and I learned a fact that I was really surprised by. So in Argentina, polo playing is a really big thing. It's their national sport. And there are a couple of teams that are very, very powerful within the polo world. Now, they clone their best polo ponies. So one of Argentina's lead polo players, you can change your ponies many times in a polo match. He has his one best mare, the female horse, which he has cloned many times over, so when one horse gets tired, he gets an identical copy, and he plays on that for 10 minutes, and then when that horse gets tired, he gets another horse, and he plays. This is happening, right? I was really surprised by this. So my question to you is this, and you can probably guess what I'd like to know. We've learned, haven't we, that so much of who we are is underpinned by genetics. There is a genetic element to athleticism. Twin studies have shown us that there is a genetic component to almost everything, to what political party you support, to what coffee you pick, certainly to your athletic ability and your football prowess, although I don't know specifically if that study has been done. So, if it were to be possible to alter humans in such a way to make the dream football player, would you want them on your team? Yo me clonaría. Yo me clonaría en alguien, en algunos, ¿sí? Hace dos veranos en Palma de Mallorca, en una reunión que asistí, fue un catedrático americano, con buena palabra, buen verbo, un tío que hablaba muy bien, y él entonces decía que si durábamos 20 o 30 años más, que no moríamos antes de esos 20 o 30 años, que íbamos a ser eternos, que íbamos a ser inmortales. Y mi pregunta es si eso puede haber un viso de realidad o era un, no sé cómo llamarlo, vendedor de pelo o charlatán. Sí, sí. Se llamaba José Luis Cordeiro, no sé si os suena de algo. Sí. Es un personaje que él dijo que si nosotros aguantábamos 20 o 30 años más, que hombre, yo tengo un hijo diabético y un niño Down, y digo, hombre, si esto es posible que avance tanto, tan rápido y que seamos inmortales, hasta mi hijo a lo mejor va a ser un tío, bueno, que ya lo es un amor. Sí. No sé si es una pregunta. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que ese hombre era un charlatán. Un charlatán. Vale. No digo que no, en algún futuro no sea posible. Estamos hablando de ahora. A día de no. Es inimaginable. A lo mejor es un adelantado. No, adelantado sí, en su cabeza, pero no en la realidad. Yo creo que no. Los genes, muchos genes que confieren no inmortalidad, pero sí que añaden longevidad se conocen. Y también la especie humana, pues son lo mismo de las moscas y los gusanos. Y las moscas y los gusanos se manipulan y hacemos que los gusanos vivan más y las moscas vivan más. Pero nadie manipula ni sabe cómo manipular. Ni aparte que estaría prohibido, pero nadie sabe cómo manipular esos genes en el humano. Esto, ten en cuenta que yo hago experimentos en moscas y hago miles de experimentos y se pueden morir miles de moscas. No pasa nada porque se diga. Pero imagínate haciendo esos experimentos con humanos, entonces inimaginable, aparte de un delito. Entonces no, la posibilidad de una mayor longevidad de la especie humana existe, pero no es para nosotros ni para 20 años. Yo creo que a lo mejor
no sé, 50, 100 años, se podía hablar de aumento de la longevidad. No por causas genéticas, no debido, porque desde el comienzo del siglo pasado hasta ahora ha habido un aumento casi del doble de longevidad de la especie humana, pero no por causas genéticas, sino por mejora de la medicina, por los tratamientos, por que hay alcantarillas, porque el agua está sanitizada, todo ese tipo de cosas, y la gente se ha muerto menos porque han tenido mejores cuidados médicos y una vida más higiénica, pero no porque se haya modificado genéticamente. La genética es la misma. Ahora existe la posibilidad de manipular genéticamente para que vivan más. Existe la posibilidad, y algún día esto podrá ocurrir, si es que se decide poner esa tecnología en práctica, ¿no? Pero hablar de 20, 30 años, señor, imposible. Vaya, bueno. Bien, voy a hacer una pregunta así, volviendo al tema de resucitar, que hemos hablado antes, así una pregunta un poco jocosa, digamos, ¿no? Me gustaría saber, de los invitados que tenemos aquí, ¿a quién resucitarían ellos, en general, y después de su campo específico, a quién resucitarían también? Esto no lo he pensado. Claro, es que estamos en otra sociedad. ¿Alguien que dijera...? Es que además resucitar a alguien supondría generar un gemelo idéntico de esa persona, pero no la misma persona. Entonces, si uno, imagino que yo quiero resucitar a Einstein, por decir a alguien, pero resucitaría un hermano gemelo de Einstein que no tendría ni la misma evolución, ni educación, etcétera, que tuvo Einstein. Y a lo mejor, en vez de ser un genio de la física, pues o viene un genio de lámpara o no es un genio en absoluto de nada. O sea, aunque esté muy dotado. O sea, que realmente pensar que porque vaya a clonar a Ronaldo, el Ronaldo que nos salga va a ser tan bueno como el que hay ahora, pues eso realmente no es así. Requiere muchos otros factores. Y trasladarlo de una época a otra. Claro, o sea, que no tiene el problema sentido. sería para él, casi más que... No tendría sentido. Pero estamos aquí... ¿Cómo se dice? Crionizado se dice, ¿no? Cuando uno le mete en el hielo. Sí, pero esto sería diferente. Eso es diferente. Y yo creo que esa tecnología, no sé, hay mucha gente ahora que está, hay alguna gente que se han congelado, esperando que algún día haya una tecnología capaz de resucitarlos y que vuelvan a la vida. Bueno, eso, las bacterias, las mías en el laboratorio las tengo congeladas. Sí, las bacterias sí. Entonces, claro, no, las moscas no. No, claro. Las puedes congelar, pero cuando las congeles no van a vivir. O sea que es una cosa, en fin, a lo mejor algún día esas personas congeladas se puede extraer alguna célula de ella de ADN y hacer un clon de esa persona, pero ya no sería la persona. La persona es la memoria, lo que somos nuestra cabeza, es lo que es nuestras vivencias. El problema es si esto, después de se resucita la persona, va a tener esa vivencia, que es lo que no va a tener. Claro, pero al margen de estos problemas técnicos que ya veo que no están aquí solucionados, ¿a quién resucitaríais? Es la pregunta. Que imaginemos que estamos hablando de ciencia ficción. Bueno, pues me gustaría saber, por curiosidad, ¿a quién resucitaríais? ¿Tú, Einstein, creo que has dicho? Bueno, yo Einstein como ejemplo, pero no sé si la persona. Si paso al final se me ocurre a alguien, pero ahora mismo no se me ocurre a alguien. ¿Y a un deportista? ¿Y a un deportista? A mi abuelo, que quería mucho, más bien me diría por cosa personal. A mi abuelo, que es un tipo encantador y buenísimo, pues lo resucitaría antes que a Einstein. ¿Qué quieres que te diga? Claro, ¿y algún deportista? Así que... Deportista, bueno, en ese caso pensaría en Ronaldo, que soy un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Bueno, Helen, if you want to, So I probably would... part of Elvis Presley. But let me tell you, it would be Elvis Presley, but as we've just heard, okay, it wouldn't be Elvis Presley. Like identical twins are two separate people, it wouldn't be. And there's another reason why I don't think that we need to bring back Elvis Presley. And it is this, it's based in the realm of mathematics. So in the year that Elvis was born, in 1935, there were no Elvis impersonators. In the year that he died, in 1977, there were 185 Elvis impersonators. In the year 2012, there were 155 Elvis impersonators. Now, if you plot those figures on a graph, it looks like this. It goes up very, very slowly, and then it shoots up. And if you extend that curve to the year 2043, what you find is that 1 in 3 people on the planet will be an Elvis impersonator. By 2050, everybody will be an Elvis impersonator. So I joke, but there is no need to bring Elvis Presley back. And if we did, what is to say that the new Elvis Presley might be more into, I don't know, hip-hop music or drum and bass than rock and roll?
he might not be into music at all. It could be a huge disappointment. So, you know, I think we're all special, and as Elvis Presley said, that is the wonder of you. O sea, igual en un tiempo me veo con peluca, vamos, como Elvis Presley, con el pelo de Elvis. A ver, Vicente, ¿a quién te gustaría, bueno, pues eso, si pudieras resucitar? Bueno, evidentemente iré un poco por el deporte. He tenido referentes en el Madrid, he estado 36 años en el club, desde de niño a que he salido del club, y tuve referentes muy importantes que fueron para mí unos líderes morales, que valoro más que el propio, sí, como futbolista, que fueron como Santiago Bernabéu, Fabio Molomni, gente que me aportó cosas para la vida, no solo como futbolista, sino también humanamente. Eran gente estupenda, fueron jugadores, fueron entrenadores, fueron presidentes, dirigentes, gente buena, y yo creo que es un liderazgo moral que la sociedad tanta falta hace. Muy bien. Bueno, ya para acabar y dar un poco de paso ya a las preguntas del público, me gustaría preguntarle, pues a Ginés también, o sea, ¿qué cree que, es decir, cuál es el reto así más importante que tiene la ciencia? O sea, ¿qué queda por, queda mucho, evidentemente, pero cuál es lo que, desde tu punto de vista, tendríamos que en la ciencia intentar avanzar un poco más en general? Bueno, ¿Qué queda por Es responder? una pregunta muy difícil porque yo soy una especie de una persona que trabaja en un aspecto minúsculo de la ciencia y no tengo una opinión bien fundada para hablar de las cosas, expectativas de desarrollo en física o en química, en ese tipo de cosas. En biología. Aún en biología no sabía qué decir porque me he equivocado tantas veces. Cada vez que predices algo en ciencia, realmente te equivocas. Entonces es difícil, me resulta difícil predecir nada, porque la ciencia esencialmente es impredecible. Entonces, a mí me gustaría hablar de las cosas que a mí me gustaría hacer, estudiar sobre todo de ideas más claras, ¿no? Me gustaría estudiar fenómenos de regeneración que estamos estudiando, cuando se pierde un órgano y cómo se podría regenerar, o estudiar el problema de cómo los tumores, de cómo se pueden, si no curar, por lo menos entender para ayudar a los médicos que los curen. Este tipo de cosas es una cosa limitada, pero es lo que a mí, yo no pienso en mayores perspectivas, que es en términos concretos de lo que se puede hacer, que es lo que realmente puede hablar con conocimiento. Helen? My personal wish would be for a cure for Alzheimer's disease. So my research, when I worked in the laboratory, was looking at how we might use stem cells to transplant into the brain of somebody with Alzheimer's disease to help stop the progression of this disease. I have a very personal connection with this. My mother-in-law, my Spanish mother-in-law, has Alzheimer's, and so I know at first hand how devastating it is. But of course, Alzheimer's isn't special. There are so many more dreadful and devastating diseases. And what inspires me is the work of people like yourself. We need small, fundamental pieces of research, building one on top of another. And in time, we will get there. We will have good therapies for these conditions. But it depends on us supporting the work of brilliant scientists who break this down into manageable chunks and chip away at it day after day after day, solving the problem little bit by little bit. The media love these great big headlines about a cure for this or a cure for that. It will come slowly, it will be a trickle, but it's round the corner. For me, Alzheimer's disease would be the top of my list. Y Vicente, de cara al mundo del fútbol y tal allí, ¿qué es lo que puede venir? ¿Podemos esperar algún tipo de, no sé, algún tipo de cambio de técnica, qué se puede hacer con los jugadores para incrementar su rendimiento, de que sea legal, claro, eso no hemos hablado, pero bueno, me refiero que ¿qué futuro le ves al fútbol en general? No sé, no dejaría ni un atisbo de duda de que el fútbol es limpio. Yo creo que es limpio, que no hay artificialmente poder conseguir un mayor rendimiento, porque puede ser en lo físico a lo mejor, pero yo creo que el jugador no piensa en lo físico, piensa en la calidad, claro, en la visión de juego, que son talentos. ¿Qué te gustaría ver a un jugador? Si pudieras elegir un jugador, me gustaría que en el futuro veo que el fútbol va a ir de esta manera. Pues no lo sé, la verdad que tampoco tengo una visión de lo que nos espera. Pero vamos, yo creo que cada día es un deporte que se consolida, que tienen que tener una conciencia mayor los propios jugadores del ejemplo que dan, porque
estamos viendo cómo permanentemente es mi lucha, le sustituyen y teatralizan todo lo que antes de la sustitución para que se entere todo el mundo que están disgustados cuando tiene un jugador, un compañero que va a salir, no lo dejan en la intimidad del vestuario sino lo trasladan al campo para que todo el mundo se entere. Esas cuestiones que son más humanas que deportivas, sí me gustaría que eso corrigiese. Si se puede corregir las cualidades, o se pudiera corregir las cualidades, me imagino que también las humanas también se podría llegar a tocar para que fuéramos más comprensivos y más generosos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora es el turno del público. Ahora abrimos un poco el debate a la audiencia para que puedan preguntar pues, a cualquiera de los tres invitados cualquier pregunta que quieran realizar. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecerles su presencia en Burgos y felicitarles por los logros en sus respectivos campos. Quería hacer una pregunta. ¿Existe o se está planteando crear, si es que no lo hay, un mecanismo de control o comité deontológico, bien sea a nivel científico o político, que controle hasta dónde pueden llegar los experimentos genéticos? De lo que deduzco de sus exposiciones, hoy en día, ya a fecha de hoy, algún laboratorio con los suficientes recursos puede hacer experimentos con ADN humano o incluso con ADN de animales o plantas de resultados en principio inciertos, recursos que pueden venir del sector privado. Entonces, mi pregunta es esa: ¿existe ese mecanismo que funcione de forma eficaz? Gracias. Bueno, es una pregunta un poco difícil para mí, que no soy un experto en el tema de las normas sobre utilización de los ADNs. Efectivamente existe una normativa, que no se puede por ejemplo, uno puede hacer experimentos con embriones humanos, cosas de ese tipo ya existe en muchos países. Hay países que eso está muy laxo, por ejemplo en China, parece que no está claro qué pasa, ¿no? O sea que existe una normativa, sí que existe, yo no la conozco en detalle, pero sí que sé que los científicos siempre han estado preocupados con este tipo de cosas. Fíjese, cuando empezó el ADN recombinante en el año 1975, ya se reunieron en Asilomar, un sitio en California, los científicos más destacados relacionados con este tema, para generar una situación, para, digamos, dar unas normas de utilización de este ADN recombinante con objeto de que no pudiera salir del laboratorio, no podía crear infecciones, cosas de ese tipo. Después se vio que no era que realmente era imposible que ello ocurriera, pero los mismos científicos se dieron cuenta que había que tener un control de ello, ¿no? Entonces, ahora mismo la tecnología cada vez es más, digamos, es más fácil además de utilizar, más accesible para muchos laboratorios, y efectivamente se crea un problema que ya se ha creado con la utilización de la técnica del CRISPR-Cas en embriones humanos congelados, creo que en China, ¿no? Entonces ha habido una reacción de los propios científicos y bueno, pues no le puedo decir exactamente en qué momento está ese problema, pero efectivamente es un problema que existe y que habrá que tratarse a nivel global. No sé si Helen puede decir algo más en ese terreno. Yeah, I mean, countries, there is nothing global that I'm aware of. No. Countries regulate on a country-by-country basis and sometimes on a state-by-state basis. In the US, we have a difference between what is permissible with public funds and what is permissible with private funds. So, yes, it concerns me that regulation needs to be thought about on a bigger scale. But I don't want to leave you with the impression that the scientists are mavericks that can do whatever they want. Every scientist I've ever interviewed, maybe with one exception, and I won't tell you the names, are really respectable and ethical people who think about the ethical repercussions of their work really deeply. And the other thing I would add is that maybe we're a bit more sensible as a global society than we think. So when Dolly the sheep was cloned back in 1996, everybody got really, really upset about it because they called it a slippery slope to human cloning. They said, because we have cloned Dolly the sheep, human cloning must be round the corner. That was the concern 20 years ago. Well, human cloning never materialized. As a society, as individuals, nobody wanted that. It didn't happen. So just because a technology does make certain repercussions possible, it doesn't mean that we will automatically go down that route. I have
some degree of faith in human nature that we will steer ourselves along the right path. ¿Alguna pregunta más en la audiencia? Sí. Hola. Bueno, ante todo, gracias por permitirnos estar y por estar. Y yo tengo una duda porque ha quedado manifestado de que una cosa es la clonación física a nivel de células y otra cosa es el ser humano, lo que se desarrolla con eso. Entonces, ha hablado el señor del Bosque de la idea de que podemos hacer un ser humano más generoso. De hecho, yo lo que he recibido a lo largo de estos días es que la única manera que hay, o sea, están los medios, está la información, está la tecnología, pero la única manera es que el ser humano cambie en unas bases, pues eso, de generosidad, de falta de miedo a no ser competitivo, o sea, ¿no? a esta sociedad capitalista que nos está... Entonces la pregunta es, a nivel biológico, molecular, ¿es posible cambiar valores en un ADN? Yo lo que he entendido por lo que se ha dicho aquí es que no, es que son muchos factores que, claro, es como ponerle la pierna al Messi, ¿no? O sea, son muchos factores, pero ¿se puede trabajar en eso o luego será un tema de clonación y luego los valores de comprensión, de empatía, o sea, se tendrán que desarrollar culturalmente? Gracias. ¿Cualquiera de los invitados? Bueno, pues, el problema es que hay determinadas características que tienen una base genética bien conocida. Son características simples, pues hablamos de los grupos sanguíneos o del color de los ojos, cosas de ese tipo. Eso tiene una base genética bien conocida, los genes responsables de ellos están identificados y uno puede pensar que se podrían manipular. Otras cuestiones más características de la especie humana, pues por ejemplo, digamos, sentido de la generosidad o de la solidaridad o la capacidad de apreciar una obra de arte, cuestiones de ese tipo que están impresas en nuestro genotipo de alguna forma. Sin embargo, nadie sabe cuáles son los factores genéticos responsables de eso y seguramente pasará muchísimo tiempo hasta que se sepa. En la medida de que no se conocen los factores responsables de ese comportamiento, pues entonces no se podrá modificar. Por lo tanto, ahora mismo lo único que existe para hacernos más buenos o gente mejor comportada es simplemente una buena educación y una sociedad que se ocupe de proporcionárnosla. La genética, para este tipo de cuestiones todavía le falta mucho. ¿Una pregunta más en la audiencia? Allí hay una. Bueno, muchas gracias. A riesgo de volver a ahondar otra vez en lo mismo, desde mi punto de vista, si les he escuchado bien, constantemente estamos hablando desde el punto de vista técnico lo que se puede y lo que no se puede hacer. Mi pregunta es, quisiera saber lo que ustedes creen sobre lo que se debería o no se debería hacer desde el punto de vista de los valores, de la filosofía, etcétera, ahondando sobre la pregunta anterior, es decir, ¿quién creen que debería de marcar la pauta para establecer lo que se deba o no se deba hacer en la cuestión de la clonación genética o en la cuestión del avance genético? Marcamos la pauta de que se pueden hacer miles de experimentos con moscas y no se pueden hacer miles de experimentos con humanos, pero no sé, me gustaría saber qué posicionamiento tienen, es decir, sobre lo que se debería o no se debería hacer en cuanto a establecer quién va a marcar los valores éticos, morales, lo que interese o no interese hacer. Gracias. Pues lo mismo, contestar cualquiera de los invitados. Vamos a ver, hay cosas que, hablando de modificaciones genéticas, pues si uno tiene un hijo diabético y el gen responsable, sabe que está mutado en tal gen responsable para hacer la insulina y no la hace, entonces el niño va a ser efectuoso en insulina toda la vida. Entonces yo soy un padre y me dicen que me pueden modificar genéticamente al niño para que no sea diabético, para inyectarle o incorporarle el gen de la insulina que viene de otra persona, que está clonado.
que yo creo que casi todo el mundo estaríamos de acuerdo que es una cosa buena, que le quitaríamos. Este es el caso donde una modificación genética seguramente sería aceptable para todo el mundo. Acabo de oír, por ejemplo, que Vicente del Bosque tiene un hijo que parece que nació con mongolismo, si no me equivoco. Hoy día no se puede tratar, o sea, se sabe muy bien lo que pasa en el caso del mongolismo y incluso empieza a pensarse ya, a identificarse qué genes son responsables del síndrome. Pero no es todavía, no hay una forma de que pudieran, digamos, curar o tratar esa enfermedad. Pero quizá algún día no muy lejano sí. Estoy de acuerdo que Vicente estaría de acuerdo en que cuando supo que el niño tenía esa enfermedad, se hubiera podido curarlo, se hubiera podido curar, eliminar la enfermedad. Eso, más que una enfermedad, es un trastorno. Es un trastorno, sí, como lo quiera llamar, o sea, es una modificación. Entonces, ese tipo de cosas serían, todo el mundo estaríamos de acuerdo que serían aceptables. Ahora, si lo quieres crear en gente que sea mucho más alta, o no sé, o que generar otro tipo de caracteres que ya entran en un terreno muchísimo más resbaladizo, más difícil, ¿no? Pues eso, crear niños que sean vamos a eliminar la violencia, vamos a hacer que todos sean más pacíficos, ese tipo de cosas. Ahí entra en un terreno muchísimo más difícil, pero que tampoco hay que preocuparse mucho porque estamos demasiado alejados en el tiempo de esa situación y yo espero que al final no sean los científicos, sea la propia sociedad los que tomen medidas sobre cómo utilizar esta tecnología, sino de nuestros representantes políticos, etcétera, pues decidan y se informen la sociedad y la sociedad decida cómo se tratan este tipo de poderosas tecnologías que tenemos, ¿no? No sé si contar la pregunta, pero... Sí, bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Haría ahí en el... Hola, ¿se me oye? Uh-huh. A ver, yo soy científica, Ginés, y he hecho la tesis enfrente de tu laboratorio, en el de Juan Modolés con Joaquín Culí. Ah. Yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo de que quede en manos de la sociedad, porque en este mismo debate hemos visto que cuando hablamos de resucitar a una persona, estamos pensando en resucitar a la persona. Eso era lo que estábamos entendiendo, estaba entendiendo la audiencia. Y es cuando habéis puntualizado los dos, Helen y tú, que sería un clon, un gemelo, pero no sería la misma persona, cuando el resto de la audiencia ha entendido que no es posible resucitar a la persona. Entonces, sí, todos como sociedad, yo pienso que deberíamos regular ese código ético, pero creo que el gran peso de la información lo tenemos los científicos y deberíamos de tomar un papel activo y el grosso de las decisiones, aunque luego fuesen sopesadas con la sociedad, esa información, sabemos los tres ahora mismo, o si hay más científicos en la sala, que el nivel de detalle no llega al público porque es que es muy complejo. Entonces, dejar en manos de la sociedad, que no sea experta en este campo, las decisiones, o en manos de los políticos, yo no estoy de acuerdo. Bueno, igual es que soy demasiado simple. No digo dejar en manos de la sociedad en pleno asambleario o dejar en manos de políticos que son ignorantes en cuestiones científicas, sino que la sociedad desarrolle un mecanismo de gestión científica bien asesorados por científicos competentes pero que sea la propia sociedad y nuestros representantes políticos los que toman la decisión. Nosotros asesoramos o los que les corresponda, ¿no? Claro, pero es que ese papel asesor, ese asesoramiento, en España casi no existe, por ejemplo. Ya, pues eso es otro asunto, efectivamente. Entonces, bueno, es verdad, pero... el papel de la divulgación científica, como la que está llevando Helen, es crucial, pero muy importante, porque es más complejo de lo que se pueda resumir en un artículo o en un headline. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, bien, ya para acabar, permítanme que haga una pequeña... una anécdota personal, ¿vale? Es decir, mi padre a los 63 años tuvo un infarto y gracias a la ciencia, a la tecnología, pues después también con un marcapasos y tal así, pues pudo vivir hasta los 81 años, que finalmente pues murió también con Alzheimer. Pero las últimas palabras, la última Navidad que recuerdo de mi padre, y ya lo siento, soy del Barça, fue cuando la última Navidad el Barça ganó 0-3 el Real Madrid. Y entonces él, que no me conocía, cuando llegué allí tal, le pusimos el partido de fútbol el día siguiente y cuando acabó el partido me dijo 0-3. O sea, esa es la grandeza del fútbol junto con la grandeza que tiene también la tecnología. Pudo vivir muchos años gracias a la ciencia,
pero también la esperanza y la ilusión que le proporcionaba el fútbol y la satisfacción. Y eso es un poco pues, lo último que recuerdo de mi padre, sus últimas palabras, 0-3. Entonces, es un poco la grandeza del fútbol y es lo que tienen en común el fútbol y la ciencia, que los dos nos mantienen vivos, que los dos nos dan esperanza y que los dos pues, nos ayudan a vivir mejor esta vida. Y eso yo creo que es lo importante. No sé cuánto viviremos o no, pero la cuestión es que la vivamos bien y tanto la ciencia como el fútbol nos ayudan a ello. Yo quería agradecer pues, a los invitados por el diálogo que han tenido, a ustedes también, por supuesto, por la asistencia, por el interés que han mostrado a lo largo de estos días en el tercer foro de cultura. Y sin más, también ahora es buena hora para tomar el vermut, si puede ser vermut de Reus, soy de Reus, y si no, pues vermut cualquiera, es una buena hora para tomar un vermut y seguir discutiendo y debatiendo sobre estos temas. Muchas gracias a Cultura y Comunicación y a toda la organización.